Dios bendiga esta reunión, Dios bendiga la palabra que hoy vamos a soltar. Dios bendiga la alabanza que subió como un olor grato y fragante delante de la presencia del Señor. Amén. Mañana, ¿qué tenemos? Mañana comienzan los valientes de David, el sevillero. Amén. Va a estar súper, mega, archi, recontra interesante. Así que no se lo puede perder. Amén. Esta noche vamos a compartir lo que dice el título del poder en la palabra. No el poder de la palabra, el poder en la palabra. Amén. Porque estos tiempos en que nos toca vivir a todos nosotros, a esta generación que está ya pasando y esta generación que está viniendo, tiempos muy conflictivos, principios de dolores, como dice la palabra, ¿no es cierto? Son principios de dolor. Imagínense cuando vengan los dolores, ¿qué será? Padre mío, ¿no? Así que son principios de dolores, es una transformación del carácter. Son tiempos angustiosos donde toda la iglesia está atravesando en este tiempo un valle de muerte. Cada cristiano está pasando por diferentes grados de pruebas, grados de transformación, grados de procesos, ¿no? De tribulaciones que son necesarias que pasemos por la palabra de Dios. Dirán que está al lado, es necesario el proceso. Es necesario el proceso. Se nos hace cada vez una necesidad donde su aplicación será la única alternativa. Miren, poca atención, la única alternativa en este tiempo, como nosotros como hijos de Dios vamos a tener nuestro apoyo, nuestro soporte, será la aplicación constante de la palabra. No hay otra alternativa sino que la aplicación constante de la palabra de Dios en cada una de las situaciones que nos toque enfrentar. Ya que las palabras de Dios salen de un corazón puro, salen del corazón mismo de Dios, salen de un corazón santo, divino, poderoso, lleno de misericordia, lleno de amor. Entonces, amados, Dios mismo aplica su palabra cuando Él dice que de la abundancia de su corazón, del corazón, habla la boca. Él está aplicando su propia palabra y está saliendo de su propio corazón. Y este es el motivo que la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Tienen que metérselo bien en la cabeza y tenerlo bien presente, porque será la única forma de poder subsistir en este mundo, en estos principios de dolores, será aplicando la palabra de Dios a cada situación en que nosotros podamos encontrar. Te encuentras en una situación de angustia, entonces tienes un bloque en la palabra de Dios donde dice palabras sobre la angustia, y esa palabra es la que vamos a tener que soltar. ¿Por qué la palabra de Dios tiene poder absoluto para cada circunstancia de la vida del ser humano? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no se puede vivir sin otra cosa que no sea la palabra misma? La palabra misma nos dice en Mateo capítulo 12, en el verso 34, yo tengo una versión que dice camada de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que sale de tu boca está en tu corazón, es la abundancia, es lo que tienes en tu corazón. Lo que predomina en tu corazón, eso es lo que sale de tu boca. Y lo único que nos va a sostener en este tiempo, con todo este principio de dolores y con lo demás que se aproxima, es la palabra de Dios que sale de su corazón. El corazón de Dios sale la palabra, y de la abundancia del corazón de Dios sale la misma. Por eso que la Biblia está llena de palabras de amor, de misericordia, de paciencia,
de bondad, de poder, de paz, de gozo, de justicia, de juicio. Usted nunca va a encontrar en la palabra de Dios una palabra negativa. Si usted es un buen lector de la Biblia, no va a encontrar palabras que salgan del corazón de Dios, que sean palabras de condenación, palabras de negativas, palabras de acusación. No. Entonces usted puede dar cuenta que cuando una persona está predicando la palabra de Dios y está soltando acusación, está soltando juicio, eso no viene del Señor. Amén. La palabra debe ir acompañada de fe. Fíjese lo que dice el centurión romano a Jesús cuando éste le pide que sane a su criado. Un centurión romano en Lucas capítulo 7, versos del 1 al 10. Nos dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí en este pasaje nosotros encontramos la palabra en acción y notamos tres cosas muy importantes para que la palabra tenga su efecto. Anótese esto: tres cosas muy importantes para que la palabra de Dios tenga su efecto en cada situación en que nosotros nos encontramos. Para eso se suelta la palabra de Dios. Primera situación, tiene que tener fe. La palabra tiene que salir con fe, creyendo en lo que aún no sucede, dando por sentado que será así, aún cuando todavía no está en lo natural. ¿No es cierto? O sea, llamando a las cosas que no son todavía como si ya fuesen. La palabra tiene que salir acompañada con fe. Usted tiene que creer. Dice: Señor, sáname, porque tú dices, tu palabra dice que tú eres un Dios sanador, y sale con fe. Entonces viene la sanidad. La segunda cosa que debe llevar la palabra es autoridad. La palabra tiene que salir con autoridad, y para que salga la palabra con autoridad, usted tiene que tener autoridad. No es solamente tener a Cristo en su corazón y decir en el nombre de Jesús, no, sino que la autoridad te lo da la santidad de tu vida. La autoridad te la da la ausencia de pecado. Lo que hablábamos el domingo anterior, la luz. Las obras que tú haces son la luz. ¿No es cierto? Jesús caminó hacia Galilea y vio a un pueblo asentado en las oscuridades, un pueblo totalmente sin autoridad, pero venía la autoridad caminando. Y cuando la autoridad empezó a caminar, cuando el demonio vio la autoridad, corrió hacia la autoridad. No esperó que Jesús se acercara, corrió y le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Yo te conozco quién eres. Entonces, lo segundo que tiene que salir de su boca cuando sale la palabra de Dios, tiene que salir con autoridad. Satanás sabe cuando tú hablas la palabra de Dios con autoridad. Él sabe perfectamente bien. Y lo tercero, tiene que salir con un conocimiento de Jesús, con un conocimiento del autor de la palabra. El centurión conocía a Jesús y su fe en él era determinante. Fíjese que era un centurión romano. Él servía al imperio del momento. No, pero él conocía a Jesús, sabía las obras que este hombre estaba haciendo y tenía fe en él.
Y al centurión romano le sobraba autoridad, ¿no? Entonces, no había ni una pizca de duda en el centurión. Porque el mismo centurión conocía lo que era la autoridad. Él era un hombre de autoridad. Entonces, no le dijo a Jesús que fuera, ni que enviara a uno de sus discípulos. No. Ni a los ángeles. No, sino que le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. Hay poder en la palabra cuando uno la suelta. ¿Amén? Entonces el centurión sabía que la palabra que saliera de la boca de Jesús saldría con autoridad, con fe, y saldría de un corazón puro, un corazón lleno de amor, y que esa palabra tendría efecto en su siervo. Como el centurión, siendo romano y capitán del poderoso ejército del imperio, sabía que cuando Jesús hablara, sus siervos cenarían. Y cuando usted suelta la palabra de Dios, ¿qué está soltando? A Jesús mismo. Pero tiene que soltarlo con fe. Y tiene que soltar la palabra con autoridad. Yo voy a conseguir esto. Yo voy a hacer esto. Porque Dios me prometió en su palabra. Su palabra dice esto. Que todo lo que haga en mis manos prospera. Pero cuando uno dice prosperará, fíjese cómo es el juego de palabras. Acá hay que tener cuidado. Uno dice, Señor, gracias por mis manos, porque todo lo que hace en mis manos prosperará. Está hablando de él. Futuro. ¿Cómo tenemos que soltar, Señor Jesús, gracias por mis manos, porque todo lo que hace en estas manos prospera? Presente. Estamos soltando prosperidad en mis manos ahora, en este momento. ¿Se da cuenta? Por eso es importante conocer la palabra, porque cuando conocemos la palabra, conocemos a Jesús. Jesús se nos presenta todos los días en la palabra como un Jesús diferente. El que dice, no, yo ya conozco la palabra, yo ya sé, no necesito leerla, está mintiendo, porque cuando yo hablo la palabra en el Nuevo Testamento, hablo a un Jesús nuevo. Veo a un Jesús nuevo, diferente, totalmente renovado. Si yo voy al Antiguo Testamento y empiezo a leer, estoy viendo a un Jesús en el futuro al que estoy leyendo. Entonces no hay por dónde equivocarse. ¿Por qué este cinturón sabía el poder que tenían las palabras? Porque cuando él le daba una orden a sus soldados, estos tenían que cumplir esa palabra, ¿o no? Sí o sí. Si no, tenían que someterse a las consecuencias de la desobediencia. Es lo mismo que nosotros. Soltamos una palabra, la palabra dice una cosa y hacemos otra, nos sujetamos a las consecuencias que vienen. Si uno desobedece, no hace la palabra y lo desobedece, vendrán consecuencias que no son buenas y tenemos que sujetarnos a esas consecuencias. Por eso mucha gente se pregunta en su corazón, Señor, pero ¿por qué siguen pasándome cosas? No es que tú pecaste, no es que estás en pecado, son las consecuencias de tu desobediencia atrás. Y tiene que haber un tiempo en donde las tienes que cumplir. Aquí no hay que te convertiste, te perdono tus pecados. Sí, Señor, Dios perdonó nuestros pecados, pero esas consecuencias tenemos que pagarlas aquí. Lo mismo pasa con las palabras de Jesús escritas en la Biblia. Cuando salen de tu boca, salen con autoridad, salen con fe, sabiendo que es el autor de esas palabras, y cuando salen, el que las recibe debe someterse a las consecuencias de esas palabras. Si yo le digo en el nombre de Jesús, José, tú eres sano, ¿a qué se tiene que someter José? A la sanidad. No hay otro. No hay otra salida. Hermano, tú eres libre en el nombre de Jesús. ¿A qué se tiene que someter en su mano? A una liberación, a la libertad que Dios le está dando. Cuando Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su siervo fue sanado en esa misma hora, el centurión se sometió a la palabra soltada por Jesús
y creyó en las consecuencias que tendrían esas palabras. Ve y como creíste, te sea hecho. Aquí vemos, hermanos, principios poderosísimos que nosotros debemos aplicar en este tiempo. En este tiempo solamente la palabra nos va a sostener. Solo la palabra va a sostener nuestras vidas en cualquier situación que nos encontremos. El primer principio sale de la palabra de un corazón sano. Primer principio, la palabra tiene que salir de un corazón sano. Segundo, sale con fe. Y tercero, sale con autoridad. Y al salir de esta forma, arroja las consecuencias en los que recibieron esta palabra, es decir, la sanidad del siervo del centurión. Usted cuando está en una liberación y está liberando a una persona, dice: en el nombre de Jesús, Satanás, te vas, y el demonio sale. ¿Por qué sale? Porque usted soltó esa palabra con esos tres principios. Primero, con un corazón sano, con un respaldo atrás. Satanás sabe si estás diciendo la verdad o no. Y después soltó la palabra con fe. Tienes que salir, porque la palabra lo dice, y salió con autoridad. Entonces los demonios tienen que sujetarse. Los mismos principios se aplican para todo, para cuando de nuestras bocas salen otras palabras, ya sean de bendición o maldición. Creo y estoy seguro que ha llegado el tiempo donde las palabras de la Biblia deben aplicarse a toda circunstancia de nuestra vida. Si nosotros empezamos a hablar y decimos: no creo que me vaya bien, me va a ir mal porque acá en Sucre no pasa nada. Listo, entonces usted se va a sujetar a las consecuencias que traen esas palabras vertidas. ¿Se da cuenta? En tiempos de incertidumbre, como los que vivimos hoy, necesitamos recordar que nuestro Dios está siempre con nosotros y que Él tiene el control de todo. De todo. Dígale que a este lado, Él tiene el control de todo. De todo. Hermanos, una de las cosas que a Satanás le está dando mucho resultado en este tiempo es trabajar en el ser humano en la ansiedad. El ser humano anda ansioso por todo. Se come la uña a cada rato, está queriendo saber dónde está. Y ese, aún en su físico, se empieza a saber la ansiedad. Las palpitaciones del corazón empiezan a subir, la presión arterial empieza a subir o empieza a bajar. Viene la ansiedad y los dolores. ¿Me entienden? Pero fíjese que hay palabras que uno puede soltar sobre el estrés, sobre la ansiedad. Primero, en Filipenses 4, 6, 7 dice: no se inquieten por nada. ¿Por cuánto no se tiene que inquietar? Por nada. Dice: por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos damos gracias? Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 46, 1, 2 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. ¡Wow! Si uno pronuncia este salmo, tenemos que sujetarnos a las consecuencias de este salmo. ¿Y cuáles son nuestras consecuencias de este salmo? Que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios nos va a ayudar. En cualquier momento de angustia, Dios va a estar ahí. Que no vamos a temer cuando la tierra se empiece a desmoronar y las montañas se empiecen a hundir en el fondo del mar.
mismo dice el Salmo 73, 25, 26. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. En el Salmo 73, 23, 24. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en tu gloria. Más tarde, cuando me llames a tu presencia, me acogerás en tu gloria. Salmo 121, 5, 8. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran, porque yo soy el Señor, dice Jesús, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Todas estas palabras que salen del corazón de Dios deben sujetarse a las consecuencias que tienen. Dice Dios, no temas porque yo te voy a ayudar. Entonces nos sujetamos a la ayuda de Dios. Esas son las consecuencias. No hay otras. Primera de Pedro 5, 7 dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Quién cuida de ustedes? Dios. ¿Estás enfermo? Dice Éxodo 23, 25, adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. ¿Qué más necesitamos para vivir? Pan y agua. Lo demás es añadidura. Esa rica parrillita argentina es añadidura. ¿Amén? Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Miren qué poderosa esta palabra. Si usted toma el contexto de esta palabra, dice Éxodo 23, 25, y lo empieza a escribir y lo empieza a soltar, en su casa jamás va a haber una enfermedad en su casa. Dice, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Toda enfermedad, cuando sale con fe, con autoridad, toda enfermedad. Y fíjese que uno dice, va a soltar toda enfermedad, va a sacar toda enfermedad de mi vida y de mi familia. Pero la enfermedad conlleva muchas cosas detrás de la enfermedad. Por ejemplo, detrás de un cáncer hay un montón de plata que se le va a la gente. Aún la gente se empobrece por una persona que tenga cáncer en su familia. Porque si no tiene plata, no tiene trabajo, tiene que empezar a vender las cosas, tiene que empezar a meterse en deuda para que se prolongue un poco más la vida de la persona. Sin contar con los medicamentos, sin contar con los médicos, sin contar con la quimioterapia, sin contar con todas esas cosas, te deja en la ruina. En cambio, la palabra de Dios que sale del corazón de Dios dice, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Salmo 41:3 dice, el Señor los sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurarás su salud. Fíjese que Dios me hablaba esta semana, y todavía no se lo comparto a mis hijas. Dios me hablaba de hacer un bloque, cuando estemos intercediendo, de hacer un bloque de cada una de las cosas que estamos pidiendo. Por ejemplo, si pedimos por la salud y la sanidad de toda la congregación, soltar estas palabras. Ya no orar con nuestras propias palabras. Señor, tu palabra dice que tú apartarás de nosotros toda enfermedad. Yo suelto esa palabra sobre la congregación y ordeno que toda la congregación sea sana en este momento. Y yo ordeno, Señor, Salmo 41:3, lo suelto sobre la congregación, cuando dice que tú nos sostendrás en nuestro lecho de enfermo. Y si mi enfermedad, tú restaurarás mi salud. Oiga, yo estoy soltando una palabra poderosísima, no estoy soltando palabras de mi boca, ni me estoy inventando, ni me estoy diciendo tal vez Dios, no, estoy soltando la palabra que nació en el corazón de Dios y me tengo que sujetar a las consecuencias de esa palabra. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa palabra? Mi sanidad. Así nomás. Mi sanidad. Lo mismo hacer un bloque para las finanzas, para las relaciones sociales, para las familias, para los matrimonios, para la ciudad, para la nación, para los jóvenes. Todo está escrito en la palabra.
consecuencias seremos que vamos a ver sanidades tremendas en la congregación y vamos a ver gente próspera en la congregación y no va a haber una deuda en esta congregación. Y vamos a aprender a interceder. Amén. Porque nos estamos, esa es la palabra clave en esta noche, nos estamos sujetando a las consecuencias de la palabra que salga de mi boca. Y yo puedo reclamarle a Dios, Señor, yo tengo que sujetarme a ti. Yo me estoy sujetando al Salmo 41:3. Tú lo escribiste, de tu corazón salió. De tu corazón salió que tú vas a restaurar mi salud, pues yo necesito ser restaurado la salud. ¿Hasta cuándo? Estoy hablando con la autoridad. Es importantísimo, importantísimo. Y vamos a hacer, bueno, después ahora vamos a seguir predicando. Amén. Si vivimos con temor, angustiado, ansioso, cargado, Señor, quita mi temor. ¡No! Voy al Salmo 91, pues. Y voy a vivir las consecuencias de declarar el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay otra. No puedo vivir bajo otra sombra porque estoy declarando las consecuencias que yo vivo bajo la sombra y el techo del Señor. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confío. ¿Sabe lo que está sucediendo en el mundo espiritual? Ahí sí que estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo gobernando, soltando gobierno. Ahí Satanás no tiene nada que hacer, que solamente obedecer. Dice, Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuál COVID-19? ¿Cuál influenza, perdón. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Tú puedes caminar y sentir las plumas del Señor. A veces se pasa de chistoso y te hace cosquillas por acá. Tú puedes sentir esas plumas que te están cubriendo, porque es la consecuencia de lo que soltaste. Porque en el mundo espiritual está dando vuelta. Ya no son palabras de maldición, ya no son palabras mías. No. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Señor, envía tus ángeles. Envía tus ángeles acerca de mí. ¿Para qué? Para que me guarden en todos mis caminos. Una hermana me preguntaba, ¿y por qué dice que los ángeles vienen? Usted tiene que pedir los ángeles. Esta es la respuesta, lea Salmo 91. ¿No? Dice la palabra, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Señor, envíame. ¿Para qué? ¿Para qué voy a enviar a tu ángel? Para que me guarde en todos mis caminos, desde que amanezco hasta que me acuesto. Todos mis caminos van a ser guardados por el ángel que tú estás enviando. Cuando uno declara la palabra con fe, con autoridad y conociendo al autor de estas palabras, estas comienzan a hacer efecto en la persona que la recibió. Eso pasó con el centurión. Eso pasaba cuando Jesús declaraba la palabra. Por eso los demonios salían. Por eso había milagros creativos, crecían las manos, los pies, las columnas se enderezaban. Los ciegos veían. La Biblia dice claramente, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea, aquí estamos. Fíjese que Dios se está jugando su prestigio delante de su pueblo. Cuando su pueblo tiene el conocimiento y tiene la inteligencia de soltar la palabra en una intercesión, en una oración, Dios está jugando su prestigio. La tiene que cumplir. Porque Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. ¿Me entiende? Entonces dice aquí, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina.
Señor, envía tu palabra, sáname. Tengo deudas, líbrame de la ruina. Vamos, tu palabra lo dice en el Salmo 107:20, tú lo escribiste. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Se va a demorar en hacerlo? ¿Va a quedar como un mentiroso? No, tendremos que sujetarnos a las consecuencias de esta palabra. O sea, tengo que ser sano y tengo que salir de la deuda. Porque dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra, dice, hasta partir el alma hoy. Y el espíritu lo parte, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero vamos, como podemos ver, la palabra de Dios genera vida y restaura nuestro corazón. Donde está muerto, cae la palabra de Dios y se sana. En Hebreos 4:12 dice, textualmente dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta expresión es una clara referencia a las tres partes que componen al ser humano: el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo es representado por las coyunturas o articulaciones y los tuétanos, refiriéndose a las médulas de los huesos. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la poderosa palabra de Dios, ella hace un trabajo en todo nuestro ser. Ella viene y penetra hasta partir. Y la palabra partir aquí se traduce del término griego merismos, que significa palabra que además significa separación, distribución. Distribuye sanidad, distribuye libertad. Y esto nos enseña que la palabra de Dios pone a cada una de nuestras partes en su lugar original. Como Dios nos creó, entonces el espíritu renacido gobierna el resto del ser, alma y cuerpo. Y empezamos a ordenar nuestras vidas como estaba en el Edén. Entonces la palabra de Dios, como espada de doble filo, separa, distribuye y restaura el orden correcto de todo nuestro ser. Un espíritu renacido en Cristo que gobierna un alma sujeta a Dios y un cuerpo que obedece a la vida y el diseño del Creador. ¡Wow! La palabra de Dios además discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ella se convierte en un poderoso instrumento para juzgar lo correcto y lo incorrecto. Por eso nosotros debemos, cuando emitimos un juicio, cuando estamos en la posición de jueces, debemos de consultar este libro. Este libro tiene el instrumento necesario para juzgar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque en ello podemos identificar lo que le agrada a Dios o lo que le desagrada a Dios. Hermanos, es un tiempo poderosísimo, importante, de empezar a aplicar la palabra a nuestra boca. Yo me imagino, si usted se da cuenta y lee las Escrituras, usted va a ver que Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles no hablan de sus familias, no hablan de sus hijos en el colegio, no hablan de sus situaciones económicas. Fíjese que de la palabra de los apóstoles sale solo la palabra de Dios. No hablan de sus asuntos personales. Pablo no se anda quejando con todos los apóstoles. Che, mira el Señor cómo me dejó el ojo, che, mirá, y no me quiere sanar. ¿Qué pasa acá? Pedro no se anda quejando de su suegra cada rato. Mirá, mi suegra otra vez con fiebre. ¿Qué pasa? Si usted se fija, si usted se da cuenta y lee los evangelios, ningún apóstol habla más de lo justo y lo necesario. Y lo que habla con la palabra.
porque se va a sujetar a las consecuencias de la misma. Eso quiero que le quede claro al que está escuchando también y el que está viendo este video. Cualquier palabra que tú sueltes de tu boca, que no sea la palabra de Dios, te sujetas a las consecuencias de ella. Haga así. Por eso, amados, nuestra vida está como está. Porque las palabras que hemos soltado durante toda nuestra vida ha construido nuestro futuro, el presente que tienes hoy. Nosotros somos producto de todas las palabras que han salido de nuestros labios. Así que es tiempo. Yo creo que Dios vino esta noche a decirte: es tiempo, hijo, de que cambiemos la forma aún de orar. Ya no podemos orar por nuestros sentimientos, ni nuestras pasiones, ni nuestros deseos. Nosotros debemos orar conforme a la palabra. Y estos salmos que están aquí son poderosísimos, poderosísimos. El Salmo 41:3: Señor, yo suelto en esta noche, en esta intercesión, para mis hermanos de la congregación Santuario de Fe, Casa de Restauración, todos aquellos que están enfermos. Yo suelto el Salmo 41:3: el Señor los sostendrá en su lecho de enfermo y en su enfermedad restaurará su salud. Y yo tengo que empezar a ver como pastor, gente sana en la congregación. Pastor, me sané. Pastor, ya no tengo cáncer. Pastor, mi hígado se sanó. Pastor, ya no tengo influenza. Pastor, mi garganta se sanó así de por sí. No es de por sí. Soltamos la palabra y te sujetaste a las consecuencias de ella. Esta es una nueva forma de ver la palabra. Por eso dice la palabra que mi pueblo perece, muere por falta de conocimiento. Y el conocimiento está aquí, en la palabra. No está en tu título de ingeniero, ni tu título de médico, doctor. No. El conocimiento está aquí. Así que yo creo que necesitamos aprender a hablar. Necesitamos empezar a aprender a hablar. Amén. Y vamos a ver la transformación de nuestras vidas, porque nos vamos a sujetar. Vamos. En Éxodo capítulo 23, 25. Señor, yo me sujeto a Éxodo 23, 25. La persona que no entiende dice: ¿qué estará diciendo este hombre? Pero yo me sujeto, Señor, a que tú bendecirás mi pan y mi agua y me apartarás de toda enfermedad. Había sido sencillo, ¿no? Pero hay que soltarlo, hay que practicarlo. Amén. Amén. Vamos a orar en esta noche y le vamos a dar gracias al Señor por esta maravillosa palabra. Fíjense que yo he quedado tremendamente impartido con esta palabra. Y Dios me ha abierto la visión de intercesión para poder seguir adelante con todo esto. Amén. Dios me los bendice, hermanos amados. Vamos a orar en esta noche.